Mi esposa es la enfermera jefa más respetada de la ciudad, y todos me dicen que tengo suerte de que ella me cuide en mi enfermedad. Pero acabo de descubrir que el jugo curativo que me da cada mañana es la razón por la que no puedo levantarme de esta cama. Me llamo Julián. Hace 6 meses era un hombre sano de 40 años, dueño de una constructora y con una vida envidiable. Pero de la noche a la mañana mi cuerpo empezó a fallar. Dolores de cabeza punzantes, fatiga extrema y lagunas mentales que me hacían olvidar incluso el nombre de mis empleados. Los médicos no encontraban nada en los exámenes estándar, pero mi esposa, Elena, siempre tenía una solución. Es el estrés del trabajo, mi amor. Menos mal que soy enfermera y puedo vigilarte de cerca, me decía mientras me acomodaba las almohadas con una ternura que hoy me produce escalofríos. Elena convenció a todos, incluyendo a mi familia y socios, de que lo mejor era que yo me retirara a descansar a casa bajo su cuidado exclusivo. Ella se encargaba de mis medicinas, de mi dieta y de mis citas médicas con el doctor Castillo, un viejo amigo suyo de la universidad. Cada mañana, Elena entraba a la habitación radiante, con un vaso de jugo verde desintoxicante, que según ella, me devolvería la energía. Pero 10 minutos después de beberlo, mis piernas se sentían como plomo y mi mente se hundía en una niebla gris que me mantenía sedado hasta la tarde. El velo se cayó ayer por la tarde. Elena pensó que yo estaba profundamente dormido después de mi vitamina de las 2 de la tarde. Dejó su teléfono cargando en la mesa de noche, justo al lado de mi mano, y bajó a la cocina. Una notificación de video de la cámara de seguridad de nuestra propia sala apareció en la pantalla bloqueada. El doctor Castillo estaba en nuestra casa. Con un esfuerzo sobrehumano, logré estirar los dedos y desbloquear el teléfono. Ella nunca cambió la clave. Era nuestra fecha de aniversario. Lo que vi en la pantalla terminó de secarme la sangre. No estaban revisando mis informes médicos. Elena y el doctor Castillo estaban en la sala, brindando con una copa de vino, riéndose mientras revisaban los documentos de mi testamento y los traspasos de mi constructora. ¿Cuánto más le queda?, preguntó Castillo con un descaro absoluto. Elena se recargó en su hombro y respondió: la dosis de hoy fue más fuerte. Para el próximo mes, su hígado estará tan dañado que nadie dudará de que fue una falla orgánica natural. Ya vaciamos la cuenta de ahorros, solo falta que firme el traspaso de la casa. Castillo la besó y añadió: eres un genio, Elena. El pobre Julián nunca supo que lo golpeó. Escuché los pasos de Elena subiendo las escaleras. Con el corazón martilleando contra mis costillas, bloqueé el teléfono y lo dejé exactamente donde estaba, cerrando los ojos y fingiendo la respiración pesada de un hombre drogado. Entró a la habitación, me acarició el cabello y susurró: duerme, mi amor, que pronto dejarás de sufrir. En ese momento, sentí un odio tan puro que la niebla de los medicamentos pareció disiparse por un segundo. Esa noche no pegué el ojo. Pasé las horas contando los latidos de mi corazón, sintiendo cómo el efecto del sedante que logré evitar se desvanecía, dejando una claridad mental que me dolía. Escuchaba la respiración rítmica de Elena a mi lado. Dormía como un bebé, con la conciencia tranquila de quien ya se siente dueña de una fortuna manchada de sangre. A las 5 de la mañana, me levanté con cuidado, arrastrándome hacia el baño para evitar el crujido de las tablas del suelo. Al verme en el espejo, casi grito. El hombre que me devolvía la mirada era un cadáver viviente, pálido, con los ojos hundidos y tembloroso. Elena no solo me estaba matando, estaba borrando mi rastro del mundo. Cuando salió el sol, escuché el tintineo de la bandeja. Era el momento de mi actuación. Elena entró con su sonrisa de enfermera perfecta y el vaso de jugo verde. Buenos días, cielo. Hoy te ves un poco más alerta, eso me preocupa. Digo, me alegra, dijo, corrigiéndose con una rapidez quirúrgica. Me entregó el vaso y se quedó ahí, de pie, observándome con esos ojos fríos que antes me daban paz. Tuve que beberlo frente a ella. Lo mantuve en la boca mientras fingía un ataque de tos, usando el pañuelo para escupir la mayor parte, y el resto lo dejé pasar por mi garganta con un asco infinito. En cuanto ella salió para lavar la ropa, me desplomé en la cama, fingiendo que la niebla volvía a reclamarme. A media mañana, escuché que la puerta principal se abría. Era el doctor Castillo. Bajaron a la cocina y, gracias a un viejo monitor de bebés que instalé en el despacho meses atrás y que Elena olvidó desconectar, pude escuchar su conversación por el altavoz que tenía escondido bajo mi almohada. Los niveles de arsénico en las vitaminas son bajos pero constantes, decía Castillo con una calma profesional que me heló los huesos. Si seguimos así, en 2 semanas presentará una falla renal. Tengo los certificados de defunción listos, solo necesito que él firme el poder notarial de la constructora hoy mismo. Elena subió a la habitación poco después, pero no venía sola. Traía un fajo de papeles y una pluma. Se acercó a mi cama y empezó a sacudirme suavemente. Julián, despierta un momento. Necesito que firmes unos permisos para la oficina. Ya sabes que los empleados están preocupados, me susurró al oído. Abrí los ojos a medias, fingiendo una desorientación total, dejando que mi baba corriera por la comisura de mi boca. Vi el documento. No era para la oficina, era la cesión total de mis activos a una sociedad de la que ella y Castillo eran dueños únicos. Me puso la pluma en la mano, y por un segundo estuve a punto de clavarle esa pluma en la yugular. Mantuve la calma.
Firmé con un garabato ilegible, simulando que ni siquiera podía sostener mi propio peso. Ella sonrió, me dio un beso en la frente que me quemó como ácido y guardó el papel en su bata. «Ya casi terminamos con esto, amor», dijo antes de salir. En cuanto cerró la puerta, saqué mi teléfono personal que tenía oculto bajo el colchón. No llamé a la policía, todavía no. Llamé a mi socio de la constructora, el único hombre al que Elena no había podido comprar. «Esteban, necesito que envíes a un laboratorio privado a recoger una muestra de tierra de la maceta de mi habitación. Y prepárate, porque vamos a organizar una auditoría sorpresa que va a mandar a mi esposa directo al infierno». Pero justo cuando iba a colgar, la puerta se abrió de golpe y Elena me encontró con el teléfono en la mano. El aire se congeló en la habitación. Elena se quedó inmóvil en el umbral, con los ojos clavados en el teléfono que yo sostenía con manos temblorosas. El silencio duró apenas unos segundos, pero para mí fue una eternidad, donde vi pasar mi muerte frente a mis ojos. Su rostro, antes lleno de una falsa ternura, se transformó en una máscara de sospecha pura. «¿Con quién hablabas, Julián? Se supone que no tienes fuerzas ni para sostener una cuchara», dijo, caminando hacia mí, con una lentitud que me hizo retroceder contra el respaldo de la cama. Mi mente trabajó a 1000 por hora, luchando contra los residuos de los fármacos que aún circulaban por mi sistema. Dejé que el teléfono cayera sobre las sábanas y puse mi mejor cara de idiota sedado. Empecé a balbucear, dejando que mi mirada se perdiera en el vacío. «Mamá, ¿eres tú?» Intentaba llamar a mamá. Dije con la voz rota y arrastrada. Elena me arrebató el teléfono y revisó la pantalla. Por suerte, Esteban no había contestado y la llamada figuraba como no completada a un número que ella no tenía guardado. «Es el viejo número de tu madre, Julián. Ella murió hace 3 años, ¿no lo recuerdas?», dijo ella, soltando un suspiro que mezclaba el alivio con el desprecio. Me acarició la mejilla con una frialdad que me dio náuseas. «Estás peor de lo que pensaba. Necesitas otra dosis de tus vitaminas». Esa misma tarde, el doctor Castillo volvió. Esta vez no se quedaron en la sala. Entraron a mi habitación creyendo que yo estaba en un coma profundo. Los escuché hablar mientras Castillo revisaba mi brazo, buscando una vena para inyectarme lo que él llamaba un refuerzo. «Si sigue recuperando la conciencia, esto se va a complicar, Elena», gruñó el médico. «El fentanilo en el jugo debería ser suficiente, pero su cuerpo está resistiendo más de lo normal. Si alguien nota el pinchazo en la autopsia, estamos terminados». Elena se cruzó de brazos, impasible. «Nadie pedirá autopsia, Castillo. Soy su esposa, soy la jefa de enfermeras y tú eres su médico de cabecera. Firma el acta de muerte natural y vámonos de este país con su dinero». Sentí el pinchazo de la aguja y tuve que concentrar toda mi voluntad en no gritar ni saltar de la cama. Sentí el líquido frío entrando en mi torrente sanguíneo. En cuanto salieron de la habitación riendo sobre qué yate comprarían en el Caribe, me provoqué el vómito con una fuerza desesperada, aferrándome al borde del inodoro mientras sentía que el mundo me daba vueltas. Logré expulsar parte del veneno, pero sabía que mi tiempo se agotaba. Mi cuerpo no aguantaría otro refuerzo. Saqué mi segundo recurso, un reloj inteligente que Elena pensaba que estaba descargado, pero que yo usaba para grabar cada una de sus conversaciones en esa habitación. Esa noche, mientras Elena celebraba en la planta baja con una cena de lujo pagada con mi tarjeta de crédito, escuché que alguien golpeaba la ventana de mi habitación desde el jardín. Era Esteban. Había venido personalmente a recoger la muestra de la maceta y a traerme algo que podría salvarme la vida. Un kit de antídotos y un pequeño micrófono de largo alcance. Pero justo cuando Esteban estaba subiendo por la escalera de mano, las luces del jardín se encendieron de golpe. Escuché la voz de Elena desde la terraza, gritando con una autoridad que nunca le había escuchado. «¿Quién está ahí? Tengo un arma y no dudaré en usarla para proteger a mi esposo enfermo». Miré por la ventana y vi a Elena apuntando directamente a la cabeza de mi único aliado. El sonido del seguro de la pistola de Elena al quitarse resonó en el aire de la noche como un latigazo. Desde mi cama, vi la silueta de Esteban congelada en la escalera de mano, con la bolsa de muestras en la mano y el terror reflejado en su rostro bajo la luz de los reflectores. Elena estaba en la terraza, con su bata de seda blanca ondeando al viento, luciendo como un ángel vengador. Pero yo sabía que era un demonio con licencia de enfermería. «Baja de ahí ahora mismo o te juro que te vuelo la cabeza antes de que toques el césped», gritó ella con una voz cargada de una adrenalina enferma. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. El miedo que me había mantenido paralizado durante meses se transformó en una rabia líquida que quemó los últimos restos de sedante en mi sangre. Me puse de pie, tambaleándome, sintiendo cómo mis músculos atrofiados protestaban con cada centímetro de movimiento. Arrastré mis pies hacia la terraza, aferrándome al marco de la puerta para no desplomarme. Elena estaba de espaldas a mí, apuntando con mano firme hacia el jardín. «¡Esteban, no te muevas!», grité con una voz que no reconocí. Era un rugido gutural, seco, el sonido de un hombre que ha regresado de la tumba. Elena dio un salto, girándose tan rápido que casi pierde el equilibrio. Al verme de pie, bajo la luz de la luna, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre, soltó un grito de puro terror. Soltó el arma, que cayó al suelo de madera con un golpe sordo. «Julián, ¿qué haces aquí? Deberías estar dormido, el medicamento», balbuceó, retrocediendo hasta chocar con el barandal.
Me acerqué a ella paso a paso, usando cada gramo de voluntad para no caer al suelo. ¿El medicamento, Elena? ¿O el veneno que tú y Castillo me han estado inyectando mientras se reían de mi testamento? Pregunté, y vi cómo sus pupilas se dilataban al darse cuenta de que su farsa se había terminado. Esteban aprovechó la distracción para saltar al jardín y ponerse a salvo, pero Elena, recuperando su frialdad sociopática, intentó alcanzar la pistola en el suelo. «No dejaré que arruines esto, Julián. Estás loco. Estás alucinando por la fiebre», chilló mientras sus dedos rozaban el metal frío del arma. Pero yo fui más rápido. Pateé la pistola lejos de ella, hacia el vacío del jardín, y la tomé por las muñecas con una fuerza que nació de la pura desesperación. En ese momento, las luces de un coche iluminaron la entrada de la casa. Era el doctor Castillo, que regresaba para terminar el trabajo. Elena me miró con una sonrisa macabra y me susurró al oído. «Castillo trae la dosis final, Julián. Aunque estés despierto, no puedes contra los dos». Escuchamos los pasos rápidos de Castillo subiendo las escaleras, gritando el nombre de Elena, preguntando por qué las luces del jardín estaban encendidas. Yo estaba agotado. Mi cuerpo empezaba a fallar de nuevo y el sudor frío me nublaba la vista. Elena se soltó de mi agarre con un empujón y corrió hacia la puerta de la habitación para dejar entrar a su cómplice. Me quedé solo en la terraza, viendo cómo la puerta se abría y Castillo entraba con una jeringa ya preparada en la mano, con el rostro transformado en una máscara de odio asesino. Pero justo cuando Castillo se lanzó hacia mí, un sonido ensordecedor de sirenas empezó a rodear la propiedad, y una voz por megáfono gritó: «¡Policía! ¡Nadie se mueva! ¡Tenemos la casa rodeada!». El doctor Castillo se detuvo en seco, con la jeringa a escasos centímetros de mi cuello. Al escuchar el estruendo de las sirenas y ver el reflejo de las luces en las paredes, su rostro pasó de la furia al pavor absoluto. Elena, que hace un segundo se sentía victoriosa, se pegó a la pared, tapándose la boca para no gritar. «Tirad el arma y poned las manos donde pueda verlas», rugió un oficial que entró por la puerta principal con el arma en alto. Esteban venía justo detrás de ellos, con el rostro sudado pero con la mirada de quien sabe que ha hecho lo correcto. Resulta que Esteban no solo venía por una muestra, llevaba semanas grabando mis llamadas y ya había entregado el kit de vitaminas de Elena a un laboratorio forense de confianza. Castillo intentó tirar la jeringa por la ventana, pero un oficial fue más rápido y lo tacleó contra el suelo antes de que el cristal se rompiera. Elena, viendo que su cómplice estaba acabado, intentó la última jugada de su manual de manipulación. Se dejó caer de rodillas junto a mi cama llorando desconsoladamente. «Oficiales, gracias a Dios que llegaron. Este hombre, el doctor Castillo, ha estado amenazándome para que ayudara a sedar a mi esposo. Yo solo quería proteger a Julián», sollozó, señalándome con un dedo tembloroso. Por un segundo, el salón quedó en silencio. Los oficiales la miraron, y luego me miraron a mí, esperando una confirmación de la víctima. Me apoyé en el barandal de la terraza, respirando con dificultad, sintiendo como cada palabra me quemaba la garganta. «Ella miente», dije con una voz que recuperaba su fuerza con cada segundo. «Tengo las grabaciones en mi reloj inteligente. Tengo los videos de ella brindando por mi muerte mientras yo estaba dopado. Y tengo el testimonio de mi socio, a quien ella acaba de intentar asesinar en el jardín». La cara de Elena se transformó. Las lágrimas desaparecieron y fueron reemplazadas por una mueca de odio puro que helaría la sangre de cualquiera. Ya no era la enfermera dulce. Era el monstruo que me había estado robando la vida gota a gota. Los oficiales procedieron a esposarla. Mientras le leían sus derechos, ella no paraba de gritarme que sin ella yo no era nada, que moriría de todas formas porque ya me había dado suficiente arsénico para destruir mi organismo. Castillo, esposado en el suelo, empezó a confesar de inmediato, culpándola a ella de ser la mente maestra detrás del desvío de fondos de mi constructora. Los paramédicos entraron a la habitación para estabilizarme, pero antes de que me pusieran en la camilla, le pedí a un oficial que revisara el maletín de Castillo. No solo encontraron sedantes, encontraron los pasaportes falsos y los boletos de avión para una huida que debía ocurrir esa misma noche. Mientras me sacaban de la casa en la camilla, vi cómo subían a Elena a la patrulla. Los vecinos estaban en la calle, grabando con sus teléfonos a la esposa perfecta, saliendo esposada y despeinada. Esteban se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. «Tranquilo, Julián. Las muestras de la maceta confirmaron el veneno. Tienen suficiente para encerrarlos de por vida», me susurró. Pero justo cuando la ambulancia iba a arrancar, uno de los peritos que revisaba la cocina salió corriendo con una expresión de horror. «¡Esperen! ¡No se lleven a la mujer todavía! Hemos encontrado algo más en el sótano. Algo que sugiere que Julián no fue la primera víctima de este ángel del pantano». El perito forense subió del sótano con una caja metálica que contenía decenas de carpetas médicas. Y, lo más aterrador, una colección de alianzas matrimoniales y relojes de hombre. Resulta que yo no era el primer esposo enfermo de Elena. Antes de conocerme, Elena había vivido en otros 2 estados bajo nombres diferentes, donde sus maridos, todos hombres de negocios exitosos y sin familia cercana, habían muerto por fallas multiorgánicas, poco después de casarse con ella. Yo fui el único que sobrevivió lo suficiente para ver su verdadera cara, gracias a que mi socio Esteban nunca dejó de sospechar.
El ángel del pantano no solo era una estafadora, era una viuda negra profesional que utilizaba su licencia de enfermería como una licencia para matar. Mientras la ambulancia me llevaba al hospital para una desintoxicación completa, sentí una mezcla de horror y alivio. Estuve a punto de ser una fotografía más en esa caja del sótano. Durante las 3 semanas que pasé internado, mi cuerpo luchó contra los estragos del arsénico y el fentanilo. Los médicos me dijeron que si hubiera tardado 2 días más en dejar de beber ese jugo, el daño renal habría sido irreversible. Pero mientras mis riñones sanaban, mi mente se fortalecía. Desde mi cama de hospital, coordiné con Esteban la auditoría total de mi constructora. Descubrimos que Elena y Castillo ya habían desviado casi $2 millones a cuentas en paraísos fiscales, dinero que logramos congelar justo antes de que fuera retirado. El juicio fue un circo mediático. Elena intentó fingir demencia, pero las grabaciones de mi reloj inteligente fueron su tumba legal. En ella se escuchaba con claridad cómo se reía de mi estado y cómo planeaba con Castillo la dosis exacta para mi final. El doctor Castillo, buscando una reducción de pena, terminó delatando a Elena en cada uno de los casos anteriores. Ella fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de fianza por 3 cargos de asesinato en primer grado y 1 de intento de homicidio agravado en mi contra. Castillo recibió 30 años por complicidad y mala praxis médica. La última vez que vi a Elena fue en la corte. Ya no llevaba seda ni perfume caro, vestía un uniforme naranja y sus ojos, antes brillantes, estaban vacíos. Regresar a mi casa fue lo más difícil. El lugar que una vez fue mi refugio se sentía contaminado por su presencia. Pero en lugar de venderla y huir, decidí transformarla. Doné la propiedad a una fundación que ayuda a víctimas de abuso y fraude doméstico, convirtiendo las habitaciones donde ella me sedaba en espacios de sanación y apoyo legal. Yo me mudé a un ático cerca de mi oficina, donde las ventanas son grandes y el aire es puro. Mi constructora volvió a prosperar, pero ahora con una cultura de transparencia total. Ya no soy el hombre confiado que era antes. Ahora sé que la maldad puede vestirse de blanco y sonreírte todas las mañanas. Pero también sé que la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, incluso a través de una maceta en el rincón de una habitación. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a un cadáver viviente. Veo a un sobreviviente. Mis manos ya no tiemblan, y mi mente está más clara que nunca. De vez en cuando, recibo noticias de que Elena sigue intentando apelar su sentencia desde prisión, pero sus cartas terminan en la basura antes de que pueda leer la primera línea. Me tomó meses volver a confiar en alguien, pero Esteban y su equipo se convirtieron en mi verdadera familia. La vida me dio una segunda oportunidad, y no pienso desperdiciarla. El pobre Julián murió en esa cama, pero el hombre que se levantó de ella es alguien a quien nadie volverá a subestimar, y menos una serpiente con traje de enfermera.